Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, bienvenidos, bienvenidas a todos aquí a Muley Zungu, la propuesta diaria de Walking Tun TV, la programación que corresponde al día martes 28 de noviembre del 2017. Muchas novedades, muchas noticias para compartir con ustedes a nivel local y nacional. Comenzamos con la primera información, tiene que ver con que este lunes por la tarde-noche se realizó una conferencia para repudiar los hechos que sucedieron en el contexto del violento desalojo a manos de las fuerzas federales a la comunidad Lov Lafken Wincul Mapu, que terminó con la muerte del joven Rafael Nahuel. En la conferencia se solicitó la conformación de una instancia de diálogo que ponga cese al conflicto. Nuestra intención es dar información de lo que está sucediendo en la Lov Lafken Wincul Mapu. No somos integrantes de la comunidad, pero somos integrantes del pueblo mapuche y esta situación nos está atravesando absolutamente a todos los mapuches, pero también a toda la sociedad argentina. Entonces, en ese sentido queremos brindar información directa de la comunidad y poder también dar sentido a por qué esto, lo que estoy diciendo, que nos atraviesa a toda la sociedad. La comunidad Lafken Wincul Mapu reivindica el territorio hace años atrás por la importancia que implica para nosotros el territorio como seres mapuche, como integrantes de comunidades, y es por eso que nosotros hoy estamos todos estamos atravesados por esta situación. Concretamente se ha hablado mucho estos días de por cuál es la razón, el fundamento de por qué se está ahí. Como siempre se cuestiona a las recuperaciones o a las reivindicaciones territoriales, más bien de todas las comunidades mapuche y mapuche tehuelche. Nosotros queremos aclarar que ahí, en ese territorio, por nuestro conocimiento histórico, sabemos que ese territorio es de suma importancia para el pueblo mapuche. Que el territorio que se está reivindicando es en el Wincul. El nombre Wincul significa cerro. No está en la costa, como han dicho muchos medios de comunicación que han tergiversado la reivindicación territorial. Como decía recién Milamien, el reclamo es de hace años, y está sustentado en una reivindicación histórica, ancestral, que también Parques Nacionales puede acceder a través de diferentes documentación histórica. Ahí se están levantando Lonco, Machi, Huaypín, Huaypife, son nuestras autoridades ancestrales y por eso estamos involucrados todos los miembros de las comunidades mapuche de distintos lados del territorio que ocupamos para sostener, acompañar y reivindicar en conjunto ese territorio porque es de suma importancia para nuestra reconstrucción cultural y sociopolítica. Y el daño que se está haciendo en este momento con la represión y la intervención de las fuerzas represivas del Estado es un daño cultural hacia todo el pueblo mapuche. La comunidad manifiesta que con respecto a la muerte de nuestro Lamien Yem, Rafael Nahuel, fue muerto por un disparo por detrás, que recibió por detrás. Sucedió en un hecho en el cual los Lamien pretendían bajar, dado que después del desalojo ellos quedaron en el territorio. Nadie pudo llegar hasta ahí, todos conocemos y denunciamos en su momento de que las fuerzas no se retiraban del lugar, estaban sumamente armadas, los Lamien estaban siendo hostigados. El día que ellos deciden bajar para tener contacto con el resto de la comunidad, que nos encontrábamos junto con la comunidad y el resto de las comunidades acá en Bariloche, ellos deciden bajar para comunicarse y en ese momento son atacados por fuerzas represivas del Estado, fuerzas federales. Los Lamien comienzan a correr para arriba y en ese momento fue que Rafael Nahuel, de 22 años, recibió ese disparo. No es un enfrentamiento, no se trató de un enfrentamiento, fue un ataque. Los Lamien pretendían bajar a encontrarse junto con todos nosotros. No fue un enfrentamiento como lo está diciendo el Ministerio de Seguridad y todos los medios de comunicación masivos. Esto fue un ataque. Nuestros Lamien fueron atacados. Rafael murió por un disparo que recibió por detrás. Nosotros hoy pedimos justicia por él. Como
también insistimos mucho tiempo antes de que esto sucediera, nosotros venimos exigiendo garantías para reforzar el diálogo y dar explicaciones, fundamentaciones que las tenemos de por qué estamos ahí, por qué parte de nuestras autoridades se están levantando en ese lugar. No, ese diálogo no fue propiciado por parte del Estado y nosotros lo buscamos por distintos mecanismos. Entonces, los mapuches somos los primeros interesados en que se conozca la sociedad de por qué se está reivindicando ese espacio territorial. Lo que queremos también, que después van a dar más detalles sobre el acta que se firmó ayer junto con el juez federal Gustavo Villanueva, miembros de la comunidad, miembros de otras comunidades mapuche que estamos acompañando y distintas otras integrantes que acompañaron esa comitiva. Ayer se generó una instancia de cuarto intermedio para poder establecer una solución clara a esta situación y no seguir acrecentando la violencia por parte del aparato estatal. Nosotros volvemos a repetir, esto no se trató de un enfrentamiento, esto fue un ataque. Y en ese sentido, hoy veníamos ayer a las 12 de la noche, nos terminamos de constituir con todos los elementos de cómo estaría constituida nuestra mesa de diálogo, qué propuesta íbamos a llevar los mapuches, qué propuesta van a llevar las organizaciones sociales. Y hoy a las 7 de la mañana nos avisan nuestros lamien, como pueden, porque no están comunicados desde allá, como pueden nos mandan a decir que están Gendarmería Nacional hostigándolos. Y eso significa, nuestro lamien, insistimos, desde el jueves que fueron desalojados, están sin comida, no pueden acceder a las vertientes de agua, comen lo que encuentran, están sin dormir, vieron morir a Rafael, vieron morir a nuestro lamien. En la situación del ataque psicológico es tremendo. Entonces, en esas condiciones sigue la fuerza sin respetar ninguna instancia, toda la instancia que se hizo ayer, insisto, con el juez federal Gustavo Villanueva como garante del Estado. Entonces, si sigue hostigando la fuerza federal, no puede ser que sobre la decisión de un acta constituida con el juez de la causa, otras fuerzas del Estado sobrepasen esa decisión. Eso lo queremos dar claro. Nuestros lamien, finalmente, para decir esta última voz, nuestros lamien van a seguir estando en el territorio. Los mapuches vamos a seguir reivindicando ese territorio. Entonces lo que estamos pidiendo son garantías, lo que estamos pidiendo es el diálogo. Ahora nos vamos al ámbito nacional. Tiene que ver esta información con que el Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro se reunió con autoridades de la cartera nacional para la posibilidad de financiamiento para más proyectos sociales. El ministro Nicolás Land explica algunos aspectos de esta reunión mantenida allí en Buenos Aires. Bueno, esta reunión que tuvimos hoy, estas dos reuniones por ahí, son una consecuencia de la primera reunión que tuvimos o ese primer encuentro con la ministra Carolina Stanley. La verdad que fue muy cordial y positivo, porque bueno, nos abrieron las puertas desde Nación y coordinamos estas reuniones que ahora vamos a continuar. Se habló de los programas que tenemos en el Ministerio, la posibilidad de financiamiento para el año que viene y estas ideas que estamos trabajando que van a ser el eje de la nueva política de desarrollo social del Ministerio y de la provincia, ¿no? Nos juntamos primero con el secretario Carlos Pedrini, que está un poco a cargo del área de emergencia del Ministerio. Estuvimos conversando con él y bueno, hace poquito salimos de ver a Pérez Marquina, la secretaria de Promoción de Derechos Sociales, que bueno, tienen una infinidad de programas que algunos se condicen con las herramientas que tenemos en el Ministerio de Desarrollo Social y bueno, vamos a trabajarlos un poco en conjunto. Eso fue lo que se habló, ¿no? Hablaba recién del tema del financiamiento para ciertos planes. ¿Cuáles serían? ¿Se puede adelantar algo? Nosotros tenemos varios programitas que estamos trabajando. Tenemos que obviamente aprobarlos por decreto, estas nuevas herramientas, pero se estuvo hablando de lo que ya se está haciendo. Tuvimos una muy buena experiencia con el Querer y Crear. La compartimos con Pérez Marquina, que fue un poco la creadora de este programa. Obviamente muy contenta por los testimonios que le acercamos y bueno, un presente también de emprendedores de allá de Río Negro que se beneficiaron de este programa. Estuvimos hablando de los programas alimentarios. Vamos a hacer un
un trabajito ahí para reacomodar algunas cuestiones, pero el gobierno nacional va a seguir acompañando estas políticas que son las que viene desarrollando hasta ahora. En vistas del fin de este 2017 y bueno, el año que viene, ¿cómo se encuentra el Ministerio y cuáles son los desafíos que tiene planteado para el año próximo? Yo creo que en el Ministerio estamos bien, ya superada la etapa de reordenamiento y un poco la reestructuración a partir del desprendimiento de la Secretaría de Niñez como una Secretaría de Estado con rango ministerial. Hoy un poco estamos enfocados en lo que es fin de año, que la verdad que venimos bien. Y bueno, trabajando en estas nuevas herramientas que queremos tener antes de fin de año aprobadas para el año que viene ya tener nuevos programas y poder ejecutarlos, ¿no? Un poquito también lo que estamos trabajando y que ha sido tema de conversación en varios medios locales allá es el pase a contrato de los becados que tenemos en el Ministerio de Desarrollo Social y la CENAF, así que estamos trabajando bastante. Continuamos con más información aquí en Muley Zungu, el programa informativo de Walkington TV. Usted nos puede sintonizar en Canal 2 de Aire y en Canal 10 de ABC Video Cable. Sonia Ivanov es vicepresidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas en Derechos Indígenas y llegó aquí a la ciudad a constituirse como abogada defensora de Fausto Jones Wala y Lautaro González, que fueron detenidos el día sábado allí en la zona de Mascardi. La abogada se refirió al tema de la demanda de derecho mapuche y a la situación de los detenidos que están en huelga de hambre. Sí, tanto con Fausto, con Lautaro, en realidad vuelvo a decir, mi primera entrevista, pensábamos que era un delito de usurpación, hacer entender que hay muchísimos fallos en nuestro país, y además en el marco de la ley 2660 no podría darse o por lo menos suspenderse acciones procesales que impliquen desapoderar de sus tierras tradicionalmente ocupadas las comunidades, es decir, eso se debería haber instado desde un principio. Cumplir nada más ni nada menos con el marco regulatorio existente. Después debatir el conflicto histórico, creo que es algo que ustedes como pueblo mapuche, el Estado debe incluirlo como agenda. Ahora, si el Estado incluye en la agenda militarizar los territorios, judicializarlos, criminalizar y en todo caso poner dudas y sospechas sobre los propios mapuches, que son los violentos, los tildan de violentos y ocurren estas muertes como las de Santiago Maldonado o como las de Rafael Nahuel, ¿no? Y esto es lo preocupante. ¿Le han explicado las razones de la huelga y a partir de cuándo comenzaron? Ellos prácticamente han comenzado la huelga desde que llegaron, están con huelga líquida, no de sólido, desde que llegaron a la detención al PCA. Pero bueno, había como una esperanza de decir, bueno, los delitos de usurpación es un delito excarcelable, es lo que hemos pedido hoy. Si en el ánimo de instalar una mesa de diálogo con paz social solicitamos al juez, que es el que está instrumentando esta mesa de diálogo, no tenga detenidos a los mapuches que fueron a solidarizarse, como tantos mapuches pueden ir a otra recuperación territorial y no terminen imputados de delitos y menos en la muerte dudosa del Lamien Rafael, ¿no? ¿Cuándo habría novedades por esta presentación que hicieron ustedes para la excarcelación de los mapuches? Y tiene que ser lo inmediato, la libertad es lo que más se debe resolver en lo inmediato el juez, en el plazo de 24 horas seguramente que vamos a tener, ojalá que fuera antes. Realmente es un juzgado subrogante, un juez de Neuquén que está subrogando, que hace más de una semana que está acá. Nosotros podemos entender todas las circunstancias, pero hay que garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas y no deteniendo a dos mapuches y esperando los plazos procesales que impone un código infraconstitucional. Realmente se van a solucionar los problemas. Esperemos que en las próximas horas tengamos resultados. Desde el punto de vista jurídico, ¿les preocupa cómo se está dando tratamiento al caso de los PENI que están detenidos y también a la recuperación en particular? Sí, en realidad nos preocupa desde el año pasado, en particular cuando asumí la defensa de Facundo Jones Wala, el primer juicio de extradición, que también es otro tema que hoy a la tarde voy a tratar de reunirme con el juez Villanueva, que está a cargo del juicio de extradición de Facundo. Es el discurso que está sosteniendo este gobierno con respecto al pueblo mapuche,
que sostiene que el pueblo mapuche intenta imponer sus ideas por la fuerza, que los mapuches es sinónimo de RAM, justificar un enemigo interno para poder justificar estos operativos represivos del uso de la Fuerza de Seguridad Federal. Y en ese momento yo decía que si Argentina tomaba el ejemplo de Chile en el tratamiento y vinculación con el pueblo mapuche, realmente iba a haber muchos más procesos violentos. Lastimosamente hoy tengo que decir que ya hay un mapuche, Rafael, y un no mapuche como Santiago Maldonado, que se fue a solidarizar a los 30 días de la presión ilegítima del lonco Facundo Yonesguala y estuvo desaparecido 78 días en manos de Fuerza de Seguridad Federal. Hoy el Estado está instalando y es lastimoso que el Estado haya destinado el Ministerio de Seguridad para dar tratamiento a los pueblos indígenas. Creo que hay hoy un poder ejecutivo totalmente ausente, no existen secretarías de derechos humanos ni institutos de asuntos indígenas que estén articulando, ni mediando, ni dialogando, sino todo lo contrario, son los grandes ausentes y entonces queda el Ministerio de Seguridad el que decide por el pueblo mapuche, el que está del lado de la voz del Estado para entablar procesos de diálogo. Y me preocupa porque ellos han emitido un discurso muy fuerte donde el problema es el mapuche, tanto en Neuquén, en Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Y Nochetti lo dijo el 1 de agosto cuando se produjo la detención de Santiago Maldonado en Radio Nacional Esquel. Sepan los mapuches que los vamos a detener. Y por lo cual este es el proceso sistemático. Ha vuelto un plan sistemático de exterminio para el pueblo mapuche y lo que está haciendo el Estado es defender los bienes de los particulares y los privados, los grandes terratenientes, estar a la altura de defender los bienes de la sociedad rural y no en todo caso entender que son actores políticos de discusión que hace 130 años tienen una desidia histórica y que necesitan de esa reparación histórica. Otra información que tenemos para compartir con ustedes para todos los socios de la Cooperativa de Electricidad Bariloche, ya que el día sábado 2 de diciembre se realizará elecciones allí en la cooperativa, en lo que se elegirán 92 delegados titulares, 40 suplentes y 3 consejeros titulares. Para conocer los distintos distritos habilitados para votar, se sugiere concurrir a la Cooperativa de Electricidad Bariloche de 8 a 14 horas para poder consultar allí los padrones. Sí, el día 2 de diciembre vamos a tener elecciones en la Cooperativa de Electricidad Bariloche de 10 a 18 horas en 22 de los 23 distritos en los que se distribuye el padrón de la SEP, que va desde Villa Mascardi hasta Dinahuapi, pasando por toda la ciudad de Bariloche. En este caso las elecciones se presentan 2 listas con los tramos de delegados, que son 96 delegados titulares, 40 delegados suplentes y también 3 consejeros titulares. Por la lista roja encabeza el señor Alejandro Pozas, que actualmente es consejero de la SEP y también es presidente de la Federación Rionegrina de Cooperativas. Le sigue el señor Luciano Pilquimán y por último la señora Sandra Salgado. En el caso de la lista blanca encabeza el señor Luis Barrales, le sigue el señor Renato Ponce y última está la candidata María Zanotti. Entonces entre ellos se va a ver estas elecciones el día sábado 2. Invitamos a todos los asociados de la cooperativa que puedan participar. Para buscarse en el padrón es necesario acercarse a la cooperativa, buscar el padrón o quizá también utilizando el Facebook de la Cooperativa de Electricidad Bariloche, indicando el número de cuenta para que nosotros le podamos informar en qué lugar vota este vecino. Están en el padrón todos los asociados titulares de medidores de electricidad, de energía eléctrica, y también pueden acercarse a votar sus cónyuges con algún documento que acredite el vínculo. ¿Cuántos serían los usuarios aproximados, ¿no?, en cantidad, los que estarían habilitados para votar? Bueno, más o menos hay alrededor de 40.000 asociados capaces, o sea, en el padrón para poder emitir el voto.
En este caso, también hay muchos, digamos, si bien la cooperativa tiene 51.000 asociados, hay que depurar el padrón porque hay muchos titulares que están fallecidos o hay personas que tienen más de un titular, que es una enorme cantidad de casos. Entonces, bueno, en este caso simplemente vota el titular del último medidor que adquirió esta persona, ¿no? Entonces, bueno, ese número se acrecienta, nosotros calculamos que son alrededor de 40.000 titulares para poder emitir el voto y bueno, recordamos que la cooperativa es una empresa que está democráticamente conducida, en este caso por la lista roja, que es la actual conducción, y que la conducción es la que indica el rumbo de la gobernanza de la empresa y de la estructura que brinda el servicio de energía eléctrica, de saneamiento y servicios sociales en Bariloche. Mariana, en esta ocasión solamente se van a elegir delegados. No, también consejeros por ambas listas. El consejero Pozas por la lista roja y el señor Barrales son los dos que encabezan las listas. Y por el periodo de si son elegidos, ¿por cuánto tiempo van a estar? Bueno, es por 3 años y los delegados es por 1 año. Y bueno, también déjame contarte que el rol que tiene el delegado es un rol fundamental en las empresas cooperativas, es un rol que acerca a los asociados con la empresa a partir de la figura del delegado. Es el delegado el que siempre vela por el cuidado de su barrio, de su distrito, ver si están las luminarias funcionando, si haría falta poner otra, en algunos lugares quizá gestionar por mejoras de conectividad en sus distritos. Bueno, la tarea es múltiple, es ad honorem, y es muy fundamental porque permite la participación y el vínculo y el nexo entre los vecinos y la cooperativa para poder acercar la voz de los barrios a la cooperativa. Feley Lamena, ahora nos vamos a ir a un pequeño corte aquí en Muley Zunguy y luego regresamos con más novedades para compartir con ustedes. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar. Elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Bariloche Municipio. El Departamento de Veterinaria y Zoonosis te recuerda el cronograma de campaña de esterilización canina y felina gratuita que se va a realizar en el barrio Pilar 1, en Vicente Robles, entre El Ventana y Centinela del Bosque. Canes, los días 28, 29 y 30 de noviembre, machos y hembras de más de 6 meses de edad, a partir de las 8 de la mañana sin turno y por orden de llegada hasta completar el cupo de 20 canes. Felinos, el 1 de diciembre, machos y hembras de más de 6 meses de edad y 2 kilogramos de peso, a partir de las 8 de la mañana sin turno por orden de llegada y hasta completar el cupo de 30 felinos. Por otro lado, el quirófano móvil Mascotas Argentinas comunica que va a estar realizando esterilizaciones gratuitas en el barrio Lera, Los Coligües 1160, del 28 de noviembre al 1 de diciembre para felinos y caninos, con turno previo llamando al teléfono 154412-027, de 9 a 15 horas. Si ves a una persona en situación de calle, no lo ignores, no le tengas miedo, no lo dejes solo. Mirar para otro lado puede generar una muerte. Comunícate con el 103 de Protección Civil que vamos a derivar
escuchar tu llamado para asistirlo. Es un mensaje de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y el Hogar Emaús. Juntos hacemos más. Regresamos aquí a Muley Zungú, la propuesta diaria de Walking Toon TV. Si usted tiene alguna sugerencia para enviarnos, lo puede hacer a través de el Facebook, allí en Walking Toon TV. También lo puede hacer puede darnos alguna información, si usted lo quiere, en walkingtoontv@gmail.com. Este lunes por la tarde, como le comentábamos, se realizó una conferencia para repudiar los hechos que sucedieron en el contexto del violento desalojo a manos de fuerzas federales allí en la zona del Mascardi. Bueno, en esta conferencia se solicitó la conformación de una instancia de diálogo que ponga fin a este conflicto. Desde nuestra perspectiva, como movimientos populares, primero aclarar que acá estamos en una situación gravísima. Conflictos territoriales hay hace muchos años, pero este abordaje violento por parte del gobierno no puede seguir. Ya son 2 vidas que se pierden en el marco de conflictos que deberían haberse encauzado a través del diálogo social, y nosotros venimos a decir acá ni un muerto más. Venimos a solicitarle, a pedirle por favor al gobierno, a las autoridades federales que a través de parques nacionales tienen jurisdicción en esa zona, que a través del INAI deben aplicar la Constitución y los convenios vigentes, que claramente receptan también que cuando existen cuestiones espirituales, ceremoniales de los pueblos originarios, deben ser tenidas en cuenta por el Estado. No es un capricho, ni es un planteo unilateral de una cultura X. Está escrito en letras de molde en nuestra Constitución Nacional y los pactos internacionales, a los que el Estado está sujeto y a los que debe atenerse frente a situaciones de estas características. Y le estamos pidiendo que vengan mañana a las 11 de la mañana, donde también convocamos al obispo Juan José, que ya nos ha confirmado su presencia, que participe en representación del INAI, de Parques Nacionales, de la Gobernación de la provincia. Si me olvido alguno, después me corrigen el resto de los presentes. Quiero recalcar lo que dijeron acá las hermanas: no hubo fuego cruzado. Desmentimos categóricamente que haya habido fuego cruzado. Hubo disparos por parte de las fuerzas de seguridad federales y de ninguna manera existieron disparos de otro lado. Punto número 1. Punto número 2. No existe ninguna organización, llámese RAM, REM o el nombre que le quieran poner, de esas características interviniendo acá. Eso es una falsedad, es una mentira, es un invento de los servicios de inteligencia que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Acá hay un pueblo originario reconocido por nuestra Constitución y los tratados internacionales que está realizando un acto de reivindicación territorial que se tiene que canalizar a través de las instituciones políticas del Estado, no de las instituciones ni de la fuerza de seguridad como si fuera un problema policial. Entonces, el sentido principal de esta conferencia es decir, ¿qué más importante que el diálogo para resolver un conflicto? ¿Por qué hasta ahora se niegan a sentarse en una mesa y a intentar buscar una solución en la que preservemos la vida y la integridad de todos? Y los argentinos tenemos que despertar que no podemos seguir perdiendo vidas en este tipo de situaciones. Por lo que vamos a esperar con mucha esperanza que mañana se hagan presentes las autoridades para encontrar una solución que seguramente se puede encontrar a este problema, una solución pacífica, dialogada, como han manifestado de manera expresa los integrantes de la comunidad, que quieren el diálogo, que quieren la paz. En su comunicado del día de ayer o anteayer, fueron categóricos planteando que no aceptan ni acompañan ningún llamamiento a la violencia
Y es importante desmentir esto que constantemente está saliendo en los medios de comunicación de que aquí está actuando una organización de esas características. Eso no es cierto. Bueno, eso es fundamentalmente el aporte nuestro. Todas las organizaciones y movimientos sociales y organismos de derechos humanos estamos a disposición para facilitar, acompañar el proceso de diálogo y no terminamos de entender por qué no hay por parte de las autoridades nacionales una respuesta favorable a un pedido tan elemental como que se sienten en una mesa a poder resolver un conflicto y poder poner fin a esta situación tan terrible que están viviendo muchas personas. Esta información que tenemos para compartir con ustedes es bueno para los automovilistas aquí en la ciudad, bueno, ya que hay muchos vehículos. A partir de este lunes 27 se inició el cobro de estacionamiento medido sobre la calle Enflein. Será implementado el pago del estacionamiento medido desde calle Morales hasta la calle Onelli. El sistema de estacionamiento medido contempla la participación de organizaciones intermedias, quienes aportan y coordinan a los 170 operadores que prestan el servicio con el acompañamiento del gobierno municipal. Comenzamos este lunes pasado, el lunes 27, lo veníamos avisando hace ya casi 20 días que se iba a incorporar, primero fue pintada, luego fue señalizada, cartelizada, y bueno, llegó el lunes 27 que comenzamos a trabajar. Como ustedes si pasan por ahí podrán ver, ya están los chicos, todos los puntos de venta en esquina por esquina, y los fiscalizadores que son los chicos de chaleco naranja. Es la calle Elflein. Es Elflein hasta Gallardo, hasta Onelli, y las transversales que bajan de Elflein hacia Moreno. Bueno, ¿cómo lo ha recibido la gente? ¿Cómo se está implementando, ¿no?, el estacionamiento en estos días de su funcionamiento? No, a ver, como todo comienzo, cuesta el tiempo de acostumbramiento para la gente que por ahí vive en la zona o no estaba acostumbrada. Lo que tiene bueno que hicimos un trabajo muy previo, de mucho tiempo con anterioridad, de poder ir informándolo, entonces la gente no lo agarró desprevenida como había pasado en otras veces, sino tuvieron más de 20 días, casi un mes, para ir sabiendo que se iba a abrir. La recepción, como en todos lados, cuando empezás a cobrar, viste, al principio la gente se esquiva, se enoja, y después termina entendiendo que ordena el tránsito, y como siempre decimos, sin perder el foco de que todo esto no es algo recaudatorio, sino que seguir pudiendo dar más empleo a las cooperativas, a los chicos. Esto permitió que las cooperativas pudieran tomar más chicos y poder seguir agrandando el cupo de gente que le estamos dando trabajo. Bueno, ¿y cómo va la implementación de estacionamiento, por ejemplo, en las primeras 2 cuadras, en las cuadras de Onelli, entendiendo de Onelli Moreno a Gallardo sería? No, Onelli ya hace 5 meses que está. Bien, los comerciantes están contentos en el sentido que esto le permite una movilidad vehicular mucho más grande, que es lo que busca el sistema. En las zonas de comercios, ustedes fíjense que antes era imposible estacionar en esas 2 cuadras y era la queja que teníamos de los comerciantes, porque los mismos empleados o gente que iba y dejaba el auto a las 9 de la mañana y lo retiraba recién 6, 7 de la tarde, y cuando por ahí los compradores querían parar, lo tenían que dejar a 2, 3 cuadras y no volvían al negocio. Esto permite una movilización de autos muy grande que hemos recibido cartas ya hace un mes de los comerciantes de la calle Gallardo, que es hasta donde nos permite ir la ordenanza, pidiendo que lo incorporemos también en Gallardo, porque ven el flujo de vehicular y el libre estacionamiento para la gente que quiere ir a comprar. Entonces, el próximo paso sería avanzar, ¿no?, sobre Gallardo, ¿no? Sí, no, nosotros lo habíamos avisado que nuestra idea es para el verano, por ahí pasada la temporada, es poder poner en Gallardo. A ver, consideramos que la ordenanza nos permitía ir hasta la calle Lordi, no tocar el Lordi, sino las transversales, y nos permite ir hasta Gallardo. Bueno, la idea es poder llegar a Gallardo y dar el fin de lo que es el estacionamiento medido en su plenitud total, que eso, vuelvo a decir lo mismo, nos llevaría a que cada cooperativa puedan tomar más o menos 3, 4 chicos más, estaríamos hablando de 20 personas más incorporadas al trabajo. Bueno, te cambio de tema, pero siguiendo con el estacionamiento medido, ¿cómo está aquí la oficina? ¿Están recibiendo consultas? ¿Ahora están en un lugar más cómodo, propio? Sí, tal cual, eso es lo que buscábamos. A ver, acá
La oficina que teníamos nosotros estaba en un segundo piso, se hacía muy difícil la accesibilidad tanto a gente mayor, que es por ahí la que tiene más problemas con la aplicación o el uso de los celulares, o la gente que se olvida las contraseñas, tener que ir al centro cívico y subir 2 pisos por escalera, a veces para la gente discapacitada, presentarle las obleas de excepción, cuando tenían que venir a hacer el trámite, era muy engorroso. Hoy nos encontramos en una oficina cómoda, en una oficina que tiene accesibilidad directa, donde también el flujo de auto vehicular es más leve, entonces te permite poder estacionar, que la gente le quede cómodo. Y sí, seguimos recibiendo, si bien ha mermado muchísimo la cantidad de gente que viene, porque ya la aplicación la conocieron, la funciona, por ahí la gente que sigue viniendo hoy por hoy es cuando se olvidan la clave, el usuario, y vienen a que se lo destrabemos los celulares. Pero en realidad eso nos permitió estar mucho más cómodos, nosotros y la gente. Ahí estaba entonces la información del estacionamiento medido que se implementará en la calle Enflen desde Moreno hasta calle Onelli. Ahora cambiamos la información, tiene que ver con la Lamien Marta Ranquehue, huerquén de la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue, abogó porque la mesa de diálogo puede lograr acuerdos y soluciones para la demanda de la LOF Lafken Wincul Mapu en la zona del Mascardi. Compartimos el testimonio de la huerquén mapuche que asistió a la UNTER, donde se realizaba la mesa de diálogo propuesta por la Justicia Federal. Mari Compuche, Incheta Marta Ranquehue Pingen, y en realidad no nos sentimos como que estamos participando, acompañando. Sería bueno que la gente que vea este noticiero, este canal, entienda que esta situación de la muerte del Lamien Rafael nos atraviesa en principio como sociedad, pero también como parte del pueblo mapuche. Ha sido agredido un Lamien mapuche, por lo tanto, independientemente de a qué comunidad pertenezca, nos sentimos todos parte del pueblo mapuche, por lo tanto somos parte de esta intención de trabajo en conjunto con los diferentes actores políticos, de armar o por lo menos concretar, como se está haciendo en este momento, una mesa de diálogo para que en principio el primer punto que nos preocupa es la militarización que hay en la LOFCHE que está en Mascardi. Bueno, y por otro lado, también ustedes como muchas comunidades y como el pueblo mapuche lo está planteando, están buscando, ¿no?, que esto se resuelva de manera política, a través del diálogo y no de manera represiva como está sucediendo. Exactamente, y esto por ahí es novedoso para mucha gente, pero el pedido de diálogo fue desde un principio y el desalojo violento rompió esa intención de diálogo que nosotros estábamos solicitando. En ningún momento los mapuches nos negamos al diálogo, todo lo contrario. Y hay un rechazo de parte de las autoridades que tienen involucradas, en este caso Parques Nacionales, ¿no?, a tener un diálogo que desde un principio los mapuches estamos solicitando. Es más, creo que en este momento que se está llevando adelante esta mesa de diálogo, aparentemente no hay ningún representante de parque, y eso también es preocupante. Hay muchos otros sectores políticos que deberían estar presentes e inquietos por esta situación y no están haciéndose eco del pedido. Bueno, ¿creen ustedes o apuestan, ¿no?, a que a partir de esta reunión, que una vez que finalice, bueno, de que se pueda seguir avanzando, ¿no?, o, de manera positiva? Pero claro que sí, porque no queremos más represión. Creemos y estamos convencidos de que a través del diálogo y de los acuerdos podemos trabajar, podemos ser entendidos también con este reclamo, y que además también queremos que no sigan reprimiendo y matando a nuestros jóvenes, y es la única forma. No es que los mapuches estamos
con ánimo de enfrentamientos ni de armarnos ni de ninguna manera. Todos los mapuches, la mayoría, no la mayoría, sino que creo que es un pensamiento general, queremos la paz, pero lo que sí queremos es que este reconocimiento de parte de los diferentes actores del Estado y del Estado mismo, ¿no? Ahí escuchábamos a la Lamien Marta Ranquehue. Ahora vamos a cambiar la información, tiene que ver con actividades al aire libre, donde se conmemoró en la provincia el Día de la No Violencia hacia la Mujer. En el marco de la campaña por la no violencia hacia la mujer, que se conmemora internacionalmente los días 25 de noviembre, el Consejo de la Mujer llevó adelante jornadas recreativas y al aire libre en todas las regiones de la provincia. Bien, venimos trabajando durante todo el mes de noviembre, elegimos el mes de noviembre por la fecha, por el 25 de noviembre, y la idea fue replicar esto en diferentes localidades de nuestra provincia. Es un trabajo que es la culminación de lo que fue todo el año el trabajo preventivo promocional y los distintos talleres que venía realizando el Consejo Provincial de la Mujer, y vimos también como una posibilidad de poder acercarnos a la sociedad, a la comunidad, y que puedan conocer acerca de los recursos con los que cuenta el Consejo Provincial de la Mujer provenientes del Ministerio de Desarrollo Social, y con todo lo que tiene que ver con los recursos de las distintas instituciones que intervienen en las situaciones de violencia de género. Bien, sobre estos talleres que vos decís que realizan durante todo el año, comentame un poquito acerca de las temáticas, qué es lo que se hace con la gente y a qué público está destinado. Bien, tenemos talleres destinados por un lado a todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo, desde el nivel inicial hasta el nivel terciario. Por otro lado, trabajamos también con lo que son las instituciones y todos los agentes que componen las instituciones de la provincia. Y por otro lado, otro tipo de talleres que está enfocado a lo que es la comunidad en general y las mujeres que forman parte de los barrios y de distintas instituciones o comedores muchas veces de los barrios de nuestra provincia. ¿Y cuáles son los temas que tratan? Bien, trabajamos no solo la violencia de género, trabajamos todo lo que tiene que ver con métodos anticonceptivos, embarazo adolescente, violencia en el noviazgo y mucho trabajo durante este año en lo que ha sido la diversidad sexual. Bien, ¿algún mensaje que quieras dar con respecto a dónde pueden acudir las mujeres en caso de alguna situación de violencia? Bien, mencionar la línea 144, que es una línea nacional gratuita y que está abierta los 365 días del año, en donde van a recibir asesoramiento y automáticamente se van a comunicar con el Consejo Provincial de la Mujer para que cualquier mujer de la provincia reciba el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social. Con esta información ahora nos vamos a un pequeño corte y continuamos con más Muley Zungu dentro de un ratito. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Bariloche Municipio. El Departamento de Veterinaria y Zoonosis te recuerda el cronograma de campaña de esterilización canina y felina gratuita que se va a realizar en el barrio Pilar 1, en Vicente Robles, entre el Ventana y Centinela del Bosque. Canes, los días 28, 29 y 30 de noviembre, machos y hembras de más de 6 meses de edad, a partir de las 8 de la mañana sin turno y por orden de llegada hasta completar el cupo de 20 canes. Felinos, el 1 de diciembre, machos y hembras de más de 6 meses de edad y 2 kilogramos de peso, a partir de las 8 de la mañana sin turno por orden de llegada y hasta completar el cupo de 30 felinos. Por otro lado, el quirófano móvil Mascotas Argentinas comunica que va a estar realizando esterilizaciones gratuitas en el barrio Lera, Los Coligües 1160, del 28 de noviembre al 1 de diciembre para felinos y caninos, con turno previo llamando al teléfono 154412-027, de 9 a 15 horas. Si ves a una persona en situación de calle, no lo ignores, no le tengas miedo, no lo dejes solo. Mirar para otro lado puede generar una muerte. Comunícate con el 103 de Protección Civil que vamos a derivar tu llamado para asistirlo. Es un mensaje de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y el Hogar Emaús. Juntos hacemos más. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte.
Continuamos aquí en Muley Zungu con todos los acontecimientos que están ocurriendo en estos momentos y bueno, durante estos días aquí en la localidad de Bariloche. Sonia Ivanov, como le comentábamos, es vicepresidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas en Derechos Indígenas. Se refirió al caso del lonco Facundo Jones Wala, detenido en la unidad 14 de Esquel. Hasta el momento no se sabe a ciencia cierta para qué fecha será el juicio, para que el juez federal Gustavo Villanueva defina en un proceso si acepta o rechaza el pedido de extradición del lonco a Chile. Desde su defensa solicitan que concrete el proceso antes de la feria judicial. Porque entiende justamente en este plan que tiene de estigmatizar al mapuche, que Roca había dicho en el Congreso de la Nación en uno de sus discursos, hay que buscar al indio de su guarida y a apresar a los principales cabecillas. Y la ciencia le sirvió, ya que el perito Moreno fue la complicidad de ese plan. Tener prisioneros a los loncos y en este caso a Facundo Jones Wala, que es un lonco joven, que no se calla, tiene un estilo, un ejercicio del derecho territorial muy distinto a lo que se venía haciendo posiblemente, que serán cuestiones a debatir por el propio pueblo. Lo que no, en el fondo es el mismo derecho, cómo se ejerce por ahí es lo que no se comparte. Pero indudablemente que tenerlo preso a Facundo es parte de esta metodología, ¿sí? Esos loncos o este proceso de aquí de recuperación territorial, que es un proceso en donde mataron a la última machi y que se esté levantando una autoridad espiritual propia del pueblo mapuche aquí en el pueblo Mapu, son parte de estos procesos de reivindicación como pueblo. Así que me parece que cuando a mí en particular me preguntan por la defensa técnica, tengo que también decir que hay una cuestión estratégica política que la marca la agenda del propio movimiento mapuche. Darse cuenta que son sujetos políticos y que hoy hay un Estado que los está incorporando en la agenda, pero desde el lado de los violentos, de la estigmatización, volver a esa historia. Y creo que hay procesos que se repiten. Por lo menos el Estado y el gobierno está repitiendo. El pueblo mapuche hoy tiene la posibilidad de estar viendo de que no se van a repetir algunos procesos de la misma manera. Porque hay un marco jurídico distinto, porque en aquel momento había una justificación legal de pacificar al indio y convertirlo al catolicismo y dejarlos en manos de la Iglesia Católica la tutela del Estado. Hoy las cosas han cambiado y posiblemente que el apresar a los líderes o a las autoridades es el modelo que siguieron de Chile, apresar a las machis, perseguir a las machis, a los loncos, piensan que se corta el proceso de reivindicación de derechos. Porque tienen una forma el Estado de entender la representación, como dicen ustedes, una representación huinca, triangular y no horizontal comunitaria como es la distribución de la palabra. Por lo cual, el Estado que hoy largue en exceso de las fuerzas de seguridad tiene que ver también con esta estigmatización y el miedo que les da es sentarse con el pueblo mapuche y con sus autoridades a debatir y a dialogar, ¿no? Por último, como defensa, ¿tienen información de alguna fecha posible para que se pueda realizar una audiencia para resolver la situación de Facundo el lonco Jones Wala? Yo le planteé ayer al juez, hoy a la tarde vamos a tratar de llegar a una fecha aproximada, queremos que sea antes de la feria. Indudablemente tiene un exceso de prisión, se lo marqué hoy para aquellos que consideran que el problema mapuche se resuelve llevando a Jones Wala a Chile, que se resuelve acá, está todo, ¿no? Porque estos conflictos han puesto nuevamente sobre el tapete cuestiones que Argentina no tiene resueltas. Saberse de raíces indígenas, de estas teorías de imaginarios del mapuche chileno que fue construido por la ciencia para el beneficio hegemónico del Estado. Y indudablemente no se soluciona con este problema. Le advertí de alguna manera al juez que Facundo es de nacionalidad argentino, por lo cual, más allá de ser mapuche, preexistente al Estado, argentino y chileno, podría ser juzgado por los delitos de Chile aquí en la Argentina. Y eso es lo que le permite la ley. Por lo cual no está dicha la última palabra, no se soluciona con extraditar a Chile a Facundo Jones Wala, no se va a solucionar tampoco el problema del conflicto histórico mapuche con respecto a esto. Así que esperemos que sea antes de la feria. Otra información que tenemos para comentarles es que el jefe de policías de Río Negro, Daniel Jara, brindó una conferencia de prensa para explicar
los detalles del procedimiento por el G20 aquí en la localidad de Bariloche. La policía de la provincia aportó 100 efectivos al operativo de seguridad en el marco de la reunión previa a la cumbre del G20 que se realizará el viernes 1 de diciembre en el Hotel Yao Yao. Sí, con relación al G20, si ya se ha estado trabajando con las fuerzas de seguridad federales para la organización. Nosotros tenemos asignado en el plano operacional, digamos, desde el aeropuerto hasta los lugares donde se va a llevar a cabo la reunión. Es decir, brindamos la seguridad en la parte externa y lo demás se encargan las distintas fuerzas federales. ¿Cuántos efectivos están en la ciudad? Es decir, nosotros hemos convocado en total a cerca de 100 efectivos, entre grupos especiales, motoristas y gente que viene de otras unidades de la provincia. ¿Cómo se va a coordinar con el trabajo de las fuerzas federales? Ayer se vio un gran número también de vehículos por parte de fuerzas federales que van a estar apostados aquí en la localidad de ustedes. ¿Logística vehicular van a tener que aportar también? Sí, todo eso está ya planificado, definido, cada uno sabe el rol que va a cumplir. Nosotros, tanto el recurso logístico y humano, está acorde a la parte que debemos prestar la colaboración. Es decir, como le hacía referencia, tenemos una zona determinada y con los recursos que hoy contamos y que están llegando a Bariloche, lo vamos a cumplir. ¿Quién va a coordinar este trabajo? ¿Las fuerzas federales? Hay una mesa de coordinación. Digamos, las fuerzas federales a nosotros en el plano operacional nos han pedido que nos hagamos cargo de determinado sector y ellos ya tienen también establecidos sus perímetros. Es decir, hay una mesa. ¿La policial permanecerá hasta fin de año? Nosotros en esta tenemos un plan operacional que va del G20 y próximamente llegarán los refuerzos que son necesarios para la temporada que se avecina. ¿Numéricamente son equivalentes ambos números de efectivos? Sí, equivalente, puede ser un poco más, teniendo en cuenta que nosotros siempre realizamos el plan operacional a partir del 16 de diciembre con relación a la fiesta y que se quedan hasta el mes de enero un grupo más y después sigue quedándose una fuerza estable, digamos, hasta que se termina la temporada. Ahora, y a raíz de los acontecimientos de este último fin de semana y el escenario que se quedó planteado por los episodios en Villa Mascardi, ¿ha tenido que ajustarse a algún tipo de metodología o de trabajo por parte de la Policía de Río Negro? Nosotros seguimos brindando nuestro trabajo de prevención, digamos, hemos prestado atención en algunos sectores, como ustedes saben perfectamente que han ocurrido un incidente, pero por ahora el clima y la situación es normal, es de tranquilidad, así que nosotros seguimos trabajando normalmente. ¿Va a haber comunicados hacia la comunidad teniendo en cuenta de que ayer al observar la presencia de varios móviles, fuerzas federales, como decía el colega, a través de las redes sociales había gente que pensaba que podría haber otros hechos? No, es decir, las fuerzas federales que están llegando es en el marco de la reunión del G20. Es decir, que todo lo que ayer la ciudadanía de Bariloche observó es porque ya estaba planificado que iban a llegar en el día de ayer para brindar la cobertura a esta reunión. O sea, que no tuvieron vinculación con los episodios de Mascardi. Nosotros, yo no le puedo afirmar eso porque tengo la información de que es por el G20. Para llevar tranquilidad a los vecinos, ¿se desestima algún tipo de eventualidad, saqueos, como circula en las redes sociales? No, nosotros no tenemos ningún tipo de información que aventure este tipo de situación. Nosotros realizamos un trabajo de prevención para que la sociedad esté tranquila y digamos y el turismo que llega a Bariloche también se sienta tranquilo de poder disfrutar y pasar las fiestas en este lugar. La policía de Río Negro va a estar bajo las órdenes de las fuerzas federales, teniendo en cuenta de que la importancia de lo que es el G20, ¿no? Como les decía, hay una mesa de coordinación. Este trabajo. ¿Quién la coordina la mesa esa? Y la Fuerza Federal, digamos. En esa mesa se dan las pautas de trabajo y el rol que cada uno tiene que cumplir. Es decir, nosotros tenemos bien definido cuál es nuestro rol y en base a eso lo vamos a desempeñar y de ocurrir cualquier circunstancia que motive algún procedimiento también se le irá a informar al coordinador de la Fuerza Federal. Ahora vamos a dar un giro en la información, nos vamos al ámbito educativo,
supervisores de educación especial y formación laboral planificaron el 2018. Durante el encuentro provincial se trabajó sobre los lineamientos de las escuelas de modalidad. Además, los participantes aprovecharon la oportunidad para participar de los encuentros realizados para educación secundaria, técnica y escuela para jóvenes y delinear en conjunto el trabajo a realizarse en el 2018. Bueno, este es el encuentro que nosotros tanto esperamos para dar inicio a esta nueva gestión de la dirección y estamos trabajando en los lineamientos de las escuelas de educación especial, estamos trabajando en los lineamientos de las escuelas de formación laboral, también en el poder pensar juntos la práctica y revisarla. Hemos tenido ayer la oportunidad de trabajar con supervisores de escuela secundaria, escuela técnica, escuela para jóvenes, porque lo que para nosotros es altamente significativo es el trabajo intersupervisiones, a partir de que no solo se ocupan o se encargan o están al tanto de lo que sucede en las escuelas de educación especial, sino que también son pilares fundamentales en la inclusión educativa, nuestros supervisores. Por eso era importante el encuentro de ayer y por sobre todas las cosas el de hoy y el miércoles que también estuvimos juntos trabajando en delinear las políticas de trabajo en vistas del próximo año 2018. Justamente se trabaja entonces en la planificación del próximo ciclo lectivo. Primero quiero preguntarte qué análisis haces del que está finalizando. Es un año muy particular, porque la realidad es que fueron surgiendo algunas cuestiones que nos interpelan y que nos hacen pensar en cómo abordar básicamente el trabajo de los lineamientos curriculares, tomando en cuenta las políticas transversales, ¿sí? Las realidades sociales, las realidades zonales nos obligan a pensar que en las escuelas de educación especial hay que incorporar la transversalidad para poder delimitar y delinear los lineamientos. Y por otro lado, repensar la educación inclusiva, porque me parece que también están surgiendo algunas cuestiones que nos interpelan, vuelvo a decir, y que hace que nos pongamos a pensar entre todos cómo llevar adelante esta práctica. Justamente sobre estos aspectos es que se planifica el año próximo. Sí, absolutamente. También pensar en cómo delinear los perfiles que trabajan en la escuela especial junto con las escuelas comunes. Esta es una modalidad que tiene injerencia y es transversal a los otros niveles. Entonces es muy importante pensar y planificar desde la modalidad con y junto a otros niveles educativos. Continuamos aquí en Muley Zungu con más novedades, más información para compartir con ustedes. Río Negro lanzó su campaña provincial de uso del preservativo. El Ministerio de Salud presentó en Viedma la campaña provincial que cuenta con un amplio trabajo articulado entre varias áreas del gobierno provincial. El objetivo de este trabajo es volver a reflexionar la importancia del uso del preservativo. El motivo del lanzamiento de esta campaña es un recordatorio, dado que hombres y mujeres últimamente aparentemente han olvidado de una de las principales herramientas que tiene que ver con la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, que es el preservativo, forro, condón o como le quieran llamar. Esto nos ha mostrado un incremento no solamente en nuestros territorios, sino también en el territorio nacional y en el mundo, un incremento en el aumento en la aparición de las enfermedades de transmisión sexual. A manera de recordatorio y en nuestro convencimiento de que es una de las principales herramientas, ya que está demostrado científicamente a través de un montón de estudios hechos a lo largo de los años, que previene hasta un 98% del embarazo no deseado y entre un 80 y 88%, dependiendo de cada uno de los estudios realizados, es el rango de protección o de cobertura o de prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Así que por ese motivo estamos relanzando esta campaña, que es básicamente una herramienta elemental en la prevención no solamente del embarazo no deseado, sino también de las enfermedades de transmisión sexual. Así que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en la parte de prevención a partir de esta semana, que es una semana en la cual en el último día de esta semana se conmemora o se recuerda a la enfermedad VIH, y contra la cual también este método de protección es uno de los principales. Feley Lamuen, esa ha sido la información o las novedades que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy, martes 28 de noviembre. Y ahora, antes de despedirnos, le vamos a pasar las farmacias de turno.
Farmacia Las Victorias en Avenida Las Victorias 26. Farmacia Zona Vital Moreno en Moreno 246. Y Farmacia Diagonal en Diagonal Capraro 1301, que se encuentra abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este martes 28 de noviembre. Farmacia Las Victorias en Avenida Las Victorias 26. Farmacia Zona Vital Moreno en Moreno 246. Y Farmacia Diagonal en Diagonal Capraro 1301, que se encuentra abierta hasta las 23 horas. Les agradecemos a todos su compañía. Esperamos que hayan disfrutado de la información que hemos tenido para ustedes y los esperamos nuevamente mañana a partir de las 13 horas aquí en el canal 2 de Aire y en canal 10 de ABC Videocable. Memoria Pulamien, Capeu Cayal.